Bueno, buenas tardes. Un gusto poder compartir un espacio de diálogo, de encuentro, de introducción a las temáticas de empresa familiar. Agradecer al Colegio de Abogados de Mar del Plata por esta ocasión, esta oportunidad que nos brinda de hacer un espacio de sensibilización, un intercambio entre profesionales, entre colegas, sobre una especialización, un área de conocimiento tan, de alguna manera, novedosa o de reciente desarrollo en comparación con otras disciplinas como el derecho, como las ciencias del management, o las ciencias del comportamiento humano que tienen tantos años, ¿no? Lo que es la especialización en empresa familiar apenas lleva unos 40 o 50 años, con lo cual es algo que viene creciendo mucho y nutriéndose realmente de todas las otras profesiones. Así que un gusto poder estar acá. Para hacer esta apertura, a mí me gustaría compartir una breve introducción de lo que es el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, porque ahí se da cuenta del desarrollo que se viene gestando, que se viene construyendo con todos los asociados, desde todos los rincones del país, en relación con este apoyo al tejido de familia empresaria que está presente en nuestra economía, en nuestra sociedad, y aportando a la cultura. Así que voy a compartir un pequeño video, que son poquitos minutos, pero que sí va a después a dar cuenta del alcance que tiene lo que se viene generando y construyendo en el país. A ver, primero creo que tengo que compartir con audio. Perdón. Ahí está. En marzo de 2010 se constituyó el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, en la ciudad de Buenos Aires, como una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la empresa familiar argentina. Desde ese día creció y se expandió, estableciendo sedes en todo el país. En 2013, el IADEF, en calidad de socio protector, dio origen al Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, ILAEF, fomentando la institucionalidad para la disciplina y sinergias a través de una red de organizaciones sin fines de lucro en los países de América Latina, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. El instituto organiza capacitaciones para las familias empresarias en todo el país con las metodologías más innovadoras sobre buenas prácticas y cada año una edición del Seminario Internacional de Consultores de Empresa Familiar que reúne a los expertos de Latinoamérica comprometidos con la especialización profesional multidisciplinaria. Con una amplia red de entidades públicas y privadas, colaboramos académicamente para seguir ofreciendo programas de excelencia universitaria y a la medida de las necesidades de las empresas familiares. Las publicaciones reúnen trabajos elaborados por asociados del IADEF, agrupados alrededor de un tema central y desde una visión multidisciplinaria, que tratan de abarcar las áreas familiares, empresariales y legales, entre otras. Se ha desarrollado un registro de especialistas que acreditan cumplir con las pautas requeridas de educación, ética y experiencia. El objetivo del registro es ofrecer el máximo de seguridad a las empresas familiares respecto de la integridad personal, la capacidad y el conocimiento en empresa familiar de los profesionales miembros. Premios IADEF y ILAEF es un certamen anual que se realiza desde el año 2013 en la Argentina y Latinoamérica.
distingue a las empresas familiares, instituciones y académicos que realizan un importante aporte a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la profesionalización, innovación, responsabilidad social, relevo generacional e investigación. El IADEF reúne académicos, consultores, empresas familiares y sus miembros, organizaciones públicas y privadas del ecosistema que se asocian para generar una propuesta institucional y de valor diferenciador para apoyar a la empresa familiar argentina, generadora de riqueza, empleo y cultura en el país, y a los consultores en empresa familiar. IADEF e ILAEF, juntos, construyendo cultura de empresa familiar al servicio de la familia empresaria y sus asesores. Bueno, aquí es una breve reseña de todo el recorrido que venimos desempeñando institucionalmente y que en muchas ciudades lo que hacemos es en unión, en unidad con colegios profesionales, con universidades. Aquí en Mar del Plata tenemos convenio firmado con la Universidad Nacional de Mar del Plata, y con cámaras de comercio, con distintas uniones industriales. Bueno, lo que hacemos es difundir este conocimiento y temáticas que hoy vamos a poner como en relieve desde una mirada multidisciplinaria, ¿no? Entonces, para dar el ingreso a Ricardo, que bueno, que es como que miembro de la casa, ¿no? Del Colegio de Abogados de Mar del Plata y un profesional con tanta trayectoria, tanta experiencia en el derecho societario, en el arbitraje, en el trabajar mucho para propietarios, para dueños de familias marplatenses y también del país y seguramente también del exterior. Este bagaje de conocimientos ha hecho que, bueno, en la interacción con muchos profesionales de nuestra red, principalmente el fundador del IADEF, que es el doctor Eduardo Fabier Dubois, y quien era el pater, que también ha sido también de alguna manera inspirador de todo de esta institucionalidad. Bueno, así se fue acercando Ricardo y se ha hecho, creo que un fan, realmente un defensor de todas estas temáticas. Así que a mí me gustaría, bueno, celebrar esta posibilidad de conversar con Ricardo, de los temas que hacen al aporte multidisciplinario. Después voy a presentar a Alicia y después voy a presentar a Jorge. Antes de darle la palabra a ellos, perdón. Voy a hacer como una muy breve síntesis del tema de empresa familiar a nivel país. A nivel país, uy, ahí se me fue. A nivel país, hoy nosotros nos encontramos con una situación de una Argentina en la cual 3 de cada 4 empresas privadas son empresas familiares. Hay una presencia muy relevante en el tejido empresarial y en su gran mayoría todas estas han manifestado en encuestas, en evaluaciones, en investigaciones que se ha hecho, que realmente hay una vocación de continuidad, ¿no? Y esto es lo que principalmente define a la empresa familiar y nos da lugar a los profesionales de las distintas disciplinas que apoyamos en esta especialidad, esa vocación, esa voluntad de continuar con las mejores herramientas, con las mejores prácticas, nos da lugar a poder difundir esto puntualmente de lo que vamos a hablar hoy. Por si me parecen otros datos importantísimos que a veces se conocen muy poco, de que este tipo de empresa es la energía, es el motor de la economía, está generando el 70% del empleo, y entre sus principales características en esta generación de empleo, en esta presencia en las actividades empresariales, societarias, económicas, productivas, es que en la evolución de este tipo de empresas surgen
habitualmente, y hay una estadística que habla de decir que surgen hasta 5 emprendimientos, ¿no? Que se van como cogenerando a partir de ese origen o ese emprendimiento fundador. Después también tenemos que saber que son hacedoras de líderes. Las empresas familiares realmente se referencian por esa vocación fuerte de hacer con pasión, de generar esas ventajas competitivas, y entre sus personas, nosotros siempre decimos que la empresa le va en las venas y se van reproduciendo conductas, comportamientos que hacen a sus liderazgos. Y por eso solemos decir que son las generadoras de riqueza y de cultura. También no podemos obviar que hay atribuciones de esa relación familia, empresa y propiedad que les atribuyen una ambivalencia, ¿no? Esas atribuciones de esa propia coexistencia, de esta conjugación de familia y empresa, muchas veces puede dar hacia el lugar de las debilidades o hacia el lugar de las fortalezas. Si hablamos de debilidades, hablábamos de que muchas veces en las familias empresarias hay una tensión que las pone como en una situación de flaqueza, que es cuando entre los asociados no coinciden si es más importante la liquidez que va necesitando la familia a medida que su crecimiento se genera, o la reinversión que requiere para la empresa, ¿no? Entonces acá a veces nos preguntamos, ¿qué va primero, la familia o la empresa, ¿no? A veces también hay una competencia que no está clara entre los socios familiares, entre esa generación predecesora y la generación continuadora, que es capital versus control, ¿no? Muchas veces hay también falta de entendimiento de lo que representa el ser dueños, porque son muchos de hacer en la gestión, entonces el tema de la sociedad está en segundo plano. La falta de profesionalización, que es un tema que vamos a trabajar hoy o que vamos a compartir con ustedes. Las tensiones familiares muchas veces son la principal causa de debilidad, de flaqueza, de dificultades, y el no preparar el cambio generacional, el no darse cuenta que un corto plazo para una empresa familiar son 20 años, y 20 años pasan muy rápido. 50 años muchas veces decimos que es un mediano plazo, y solamente estamos hablando de 2 generaciones. Y las fortalezas, que es lo que nosotros defendemos, y por eso nos invitamos a los profesionales del Colegio de Abogados, a los profesionales que van a poder estar escuchando este video, que van a ser partes que esperamos que se enamoren, o por lo menos que compartan con nosotros esta vocación de acercarse a la empresa familiar, es que lo que queremos hacer es maximizar estas fortalezas, ¿no? Lo que es unidad y propósitos compartidos, lo que es el entusiasmo y la confianza que se genera en un clima de fundadores y siguientes generaciones y colaboradores familiares con los no familiares, que realmente tienen dicen que cuando la familia está unida es imparable, ¿no? Y esto, quienes estamos muchas veces en contacto con ellas y lo podemos ver realmente. La flexibilidad de tener una familia dueña, siendo gestora, respondiendo a las necesidades y poniendo el esfuerzo, poniendo el compromiso, es una de las grandes fortalezas de esta tipología de empresa. Y algo que seguramente también surgirá en el debate de hoy van a ser los valores y la cadena de valores, porque en las familias empresarias muchas veces se relacionan con aquellos también otros entramados de la actividad empresarial y social y de las comunidades, en donde también esto se refuerza, ¿no? Las cadenas de valores. Incluso hay estudios que hablan de cómo influye la sociedad en la generación de potenciadora de estas fortalezas de empresa familiar. Y hay algo por lo cual yo hablaba de la vocación de continuidad, que me parece muy, muy importante, que es reconocer este largo plazo, reconocer el capital paciente. El capital paciente que tienen las empresas familiares les da una solvencia que no las tienen otro tipo de empresas, pero muchas veces también esto hay que saber gestionarlo, hay que saber potenciarlo, hay que saber custodiarlo, ¿no? Así que, bueno, sobre estos y varios otros temas vamos a comenzar quiero abrir a la conversación que vamos a tener hoy,
Y como decía recién que te presentaba a vos, Ricardo, bueno, no, tu currículum es, digamos que muy extenso, por ahí no sé si voy a leer un poquito, si me das un poco de, ¿no? Ahí no sé qué, bueno, ahí voy a leerlo un poco porque me parece importante para, de repente para las personas que pueden haber ingresado a la sesión y que no siendo de Mar del Plata, tienen que saber más de ti. Ricardo Ludovico Gulminelli es abogado, es especialista en la materia de contractual y comercial, ex titular de sociedades y entidades financieras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mar del Plata, ex titular de sociedades, asociaciones y contratos asociativos, también de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 1994 integró una comisión designada por el Ministerio de Economía de la Nación, que realizó un anteproyecto de ley de sociedades. Es expositor en cursos de posgrado, seminarios, conferencias, jornadas y congresos nacionales e internacionales. Ex titular del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, integrantes de jurados, autor de varios libros y de artículos doctrinarios y ponencias, cofundador del Instituto de Derecho Comercial y concursal del Colegio de Abogados de Mar del Plata, representante de revistas jurídicas, socio activo del IADEF y tiene su despacho de abogados aquí en Mar del Plata. Bueno, Ricardo, yo voy a hacerte un poco, también ahora hago de moderadora de los 3 invitados que tenemos en la sesión de hoy, y me gustaría abrir con esta pregunta, ¿no? Que sos de alguna manera, lo vivís en carne propia o lo vivís en tu propia persona. ¿Por qué un abogado debería interesarse en la empresa familiar o por la empresa familiar? Bueno, muchas gracias, Natalia. Para mí estar en este momento participando de esta reunión es un gusto porque el Colegio de Abogados es un poco como mi casa. Durante décadas estuve vinculado al colegio y además supongo que la mayoría de los abogados que escuchen esto habrán sido alumnos míos. La pregunta que vos me haces es interesante y es imposible de responder, por obvias razones, pero también es cierto que es útil decir algo. Por tanto, voy a hacer un esfuerzo de síntesis para aprovechar esta oportunidad, dejando para el diálogo posterior, el debate que hagamos, moderado por vos. En primer lugar, una de las cosas que yo debería decir en lo personal es que es un gusto muy grande estar vinculado a estos temas. Y es un gusto porque la realidad de la empresa familiar tiene un matiz humano, un matiz filosófico incluso, que a mí por lo menos me place enormemente. Yo vengo del derecho societario donde todo es más duro, es más esquematizado, es menos emocional, diría yo. Y lo que advierto vinculado a la empresa familiar es que la gente que se acerca a esto es una gente linda. Un dato que no es menor. Obviamente eso le debe importar a los abogados que me están escuchando y que están pensando por qué yo recomendaría vincularse a una empresa familiar. Hay un elemento, obviamente, que se refiere a la trascendencia que tiene la empresa familiar en el mundo, que vos ya has hablado, Natalia, nuestra presidenta, que durante tanto tiempo ha agigantado esta asociación. Y realmente es así. Acá en la Argentina, el Instituto Iberoamericano de la empresa familiar en el 2006 decía de que del 80 al 90% de las empresas argentinas eran familiares, que más de la mitad de la actividad económica venía de la empresa familiar. Esto sería suficiente para que un abogado dijera, opa, vamos a prestar atención a este fenómeno, ¿no es cierto? Pero por otro lado, además de eso, existe algo que se refiere a la potencialidad que genera un sistema como el familiar. Y acá me estoy refiriendo a lo individual. O sea,
Recordemos a Harari cuando decía que uno de los motivos o de las explicaciones del triunfo del Homo sapiens en el mundo era la capacidad de hacer organizaciones para generar grandes emprendimientos. Y la familia en sí sola lo es, pero cuando se acopla a una empresa y cuando desarrollan una actividad económica y esa actividad es positiva, se potencian las posibilidades. Esto significa que nuestros hijos se van a beneficiar con un futuro mejor, no solamente en lo económico, sino en lo humano, en lo filosófico. Eso creo que es un elemento importante para un abogado vincularse a eso, ¿no es cierto? Y diría que la empresa familiar es un sistema que se consolida, crece y hace que el valor resultante de ese sistema sea superior al de los ingredientes que la componen. O sea que estamos en presencia de algo muy valioso. Esta es una buena noticia porque además los abogados vivimos del trabajo y estas empresas nos lo dan. Sería un punto. Por otro lado tenemos otro aspecto que sería el negativo. De algo tenemos que hablar. Para buscar uno, debería decir que pareciera, según las estadísticas no oficiales, pero coincidentes, que las empresas familiares que pasan a la segunda generación son un tercio o menos. O sea, uno piensa, ¿cómo puede ser que empresas tan dinámicas, que impactan tanto en la economía, sean efímeras? ¿Cuáles son las explicaciones que podemos dar? Y en esto creo que viene bien hablar frente a abogados. Yo creo que en primer lugar hay factores que son endógenos que nos llevan a hacer hincapié en un elemento que es crucial para lo que es la empresa familiar, que es la interdisciplinaridad. O sea, lo primero que tiene que comprender el abogado es que tiene limitados sus territorios porque se requiere del aporte de expertos en otros temas. Cuando digo que a veces la empresa familiar fracasa por factores endógenos, me estoy refiriendo al grupo humano en sí, que a veces el abogado no puede solo contener. Y necesita que vengan psicólogos, necesita que vengan administradores de empresas, contadores y especialistas en recursos de derechos humanos, y todos hacer un análisis constructivo para poder desarrollar luego una actividad positiva. Esto es un dato crucial que yo le remarcaría a los abogados. Pero, aunque haya factores, digamos, endógenos que se puedan tratar, vamos a ser sinceros en decir que a veces es imposible solucionar los problemas que genera esa situación compleja de relaciones humanas, porque todos sabemos que en las familias hay grandes amores y grandes odios. A veces todo el esfuerzo que podamos hacer no es suficiente. Pero sí podemos decir que sin ese esfuerzo el resultado no es imposible, pero casi. Eso sería un tema que se refiere a lo endógeno. El otro aspecto crucial que me parece a mí debe ser contemplado más especialmente por los abogados es todo lo que nosotros podríamos decir el soporte jurídico o el encuadre jurídico que tiene la empresa familiar, que en nuestro país en general debemos decir que debe optar por alguna forma societaria. Esto no sería necesario, pero en la práctica yo creo que la complejidad de las relaciones jurídicas, socioeconómicas, nos lleva a constituir sociedades. Esas sociedades son tres en Argentina: la SRL, la SAS o la SA. Hay mucho para hablar de las diferencias, semejanzas, críticas de estas figuras, con respecto a algunas de las cuales se ha creado una especie de grieta, como en la SAS. Se pelean sobre las SAS como si estuviéramos en bandos políticos. Pero bueno, hay mucho que decir a favor y en contra, en general a favor, creo yo. Pero lo cierto es que estos tres tipos tienen una virtud que es fundamental, que es que limitan la responsabilidad de los socios al aporte suscripto. O sea que no son responsables los socios por los actos de la sociedad. En eso está perfecto. Ahora, la pregunta entonces sería, si nosotros tenemos una figura que contiene a los socios y que no los responsabiliza, pregunto, ¿con eso es suficiente? Esta creo que es la gran pregunta que los abogados se deben hacer. Y yo la contestaría categóricamente, diciendo no es suficiente.
Es más, no hacer algo al respecto es un acto de imprevisión. Es un acto de imprevisión para que maneja la empresa familiar, pero es un acto de imprevisión para que la asesora. Y esto es menos perdonable porque los abogados estamos obligados a prever y a denunciar antes de que sucedan los males que prevemos. Yo podría decir que en la sociedad de familia es muy difícil hacer un esquema general, pero es como una especie de embarcación, porque es muy común, cuando yo ingreso a una empresa familiar, todo el mundo está feliz, todo el mundo brinda con champán, hay buenos ingresos, los hijos estudian en el exterior, se reciben, algunos buscan destinos distintos, todo maravilloso. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que fracase esto? ¿Por qué? Porque estamos hablando con una visión del presente y no del futuro. Es como un barco que va timoneado por el fundador, va muy feliz con todos sus hijos en el barco y todos brindan. Pero sabe que mucho más allá va a haber tormentas. Porque pasa que las tormentas están muy alejadas. Entonces dice, yo me voy a andar preocupando ahora de prever lo que va a pasar cuando lleguemos al hemisferio norte. A lo mejor yo ya no vivo, y si yo quiero arreglar las cosas ahora, tengo que pelearme con mis hijos a ver quién tiene el predominio, y a lo mejor hasta me piden que transfiera bienes, y a los viejos pobres no los quiere nadie. O sea, estoy hablando un poco, por supuesto, de forma muy genérica, ¿no? Pero un poco es esto lo que pasa, me parece a mí. Me parece que hay una falta de previsión enorme, porque si yo estoy diciendo que los tipos societarios no son suficientemente contenedores, debería haber, por lo menos, una regulación especial para cada sociedad. Sin embargo, la experiencia me indica, por lo menos en la mía, no sé si es equivocado lo que digo, pero yo no veo que las sociedades tengan estatutos a medida, estatutos como un traje a medida de la empresa. Eso significa que se producen consecuencias dramáticas. Y cuando se dan estas consecuencias dramáticas, es muy fácil que una empresa familiar no sobreviva. Voy a ir a un ejemplo muy simple. No sé, vos, Natalia, frename cuando vos quieras. Pero bueno, un ejemplo muy simple sería esto. Vamos a suponer un matrimonio que tiene 4 hijos. Ese matrimonio tiene un 50% del paquete accionario cada esposo, cada cónyuge. Le pasa lo que le sucede a todos los homo sapiens, se mueren. Entonces, cuando fallecen, resulta que los hijos tienen un 25% de las acciones cada uno. Y toda esa construcción la hizo el matrimonio pensando en sus hijos y muy especialmente en la más pequeña, a quien quería proteger. Pero resulta que como consecuencia del fallecimiento, con un esquema de una sociedad que, por ejemplo, no regula los factores de poder, la hija es un poco relegada porque además se casó con alguien inconveniente, por ejemplo, y los 3 hermanos no la dejan participar en el directorio, no le dan ni siquiera un empleo, y tampoco, por supuesto, pueden designar administradores, porque los administradores los designa la mayoría absoluta de votos que legalmente se pueden emitir. Ella tiene el 25%, jamás va a designar un administrador. Es más, lo peor, algo que es un poco duro, que a lo mejor la gente común dice no puede ser, pero sí existe esto, que un socio no tiene posibilidad de irse a la sociedad durante el plazo de la sociedad. O sea, si la sociedad se constituyó por 20 años, se tiene que quedar 90 años, 20 años, el plazo que sea. 90 años mucho, bueno, no hay posibilidad. Ninguna. El accionista podrá remover a los directores. Entonces viene la mayoría y elige otro directorio. Concretamente, no ve un peso, no maneja, no tiene ningún tipo de salario, lo que significa que cuando se aumente el capital de la sociedad, ¿para qué va a poner plata a alguien en una sociedad que no le da dividendos, que no le da trabajo y que todavía se le ríen? No pone plata, pero si no pone plata, se le licúa en su parte. Ahora vamos a suponer que se quiere ir, porque no tiene otra, me voy. Y si se quiere ir, ¿qué pasa? Que le van a reembolsar el valor de sus acciones de acuerdo al artículo 245, último balance aprobado que debe aprobarse, le van a pagar con la contabilidad creativa, que todos sabemos que no se corresponde con la realidad, o sea, la van a defraudar legalmente. Ahora, y a eso, Ricardo, ahora le vamos a sumar todo lo que también podría tener otros impactos, ¿no? Porque me parece que lo rico de todos estos ejemplos que vos estás trayendo
es que tienen muchas matices, tienen la lectura desde lo jurídico, pero también la lectura desde lo psicológico, desde lo dinámica grupal y desde la gestión, desde ese clima organizacional, desde cómo funciona o cómo impacta eso después en la eficiencia, ¿no? Por supuesto, no hay duda. Ahora vos fíjate que cuando uno ve esta catástrofe, pensemos en lo que diría el padre cuando ve que a la hija la están defraudando. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo previó? La pregunta también podría ser, ¿era posible preverlo? Por supuesto que era posible preverlo. ¿Era muy caro preverlo? No, tenía que hacer una reforma del estatuto, nada más. ¿Y qué tenía que poner en el estatuto? Tenía que establecer una fórmula de evaluación para el reembolso de las acciones, puede ser de acuerdo a un amigable componedor, un experto, que le tenía nada, y que iba a impedir que su hija recibiera una moneda absurda por el valor de su padre. Es un caso, por ejemplo. Obviamente que Ahí hay en muchos este otros caso, ejemplos. perdóname que te interrumpo y también lo abro, también Sí, como para que sí, invito a que los demás también podamos tener este diálogo, ¿no? Recién, esto que vos traes al ejemplo, me parece que es importantísimo remarcar la toma de conciencia que tenemos que hacer los profesionales que estamos en contacto con estas personas y insistir en la educación, insistir en la preparación, insistir en la formación, capacitación, en tanto que por ser miembro de una familia empresaria, por pertenecer, trabaje o no trabaje, pero algún día voy a heredar, algún día me va a tocar tomar decisiones de socios, algún día me va a tocar tomar decisiones patrimoniales en donde me puedo ver de alguna manera, obviamente beneficiada, pero también perjudicada. Entonces tengo que saber por qué, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que vos traes al ejemplo con resolución de cómo se puede establecer en el estatuto o en el acuerdo o en un determinado documento jurídico, lo tenemos que ver en perspectiva de que tengo que estar con vocación de querer aprender esto. Y para tener un poco vocación de querer aprender de esto, tengo que tomar conciencia de todo lo que vos decías respecto de que allá está la tormenta y de que de alguna manera estos momentos felices pueden verse opacados, o estos momentos de éxito empresarial, armonía familiar, rentabilidad empresaria, pueden verse opacados de un momento a otro, y no lo tuvimos en cuenta, ¿no? sí, sí, por supuesto. O sea, así como menciono este ejemplo, podría mencionar varios más. Todos son casos que se pueden prever, que cuestan 0 pesos, nada. O sea, hacer una reforma estatutaria, no digo que sea la solución mágica para todo, pero es algo. Hay muchas otras cosas que después, no sé si tendremos tiempo, cuando hablen los demás, podremos hablarlas. Pero, por ejemplo, esto se podría decir lo siguiente: el padre que quiere proteger a los hijos tendría que permitirles el retiro voluntario en determinadas situaciones, tendría que ampliar las causales de receso para que se pueda ir más fácil, tendría que establecer categoría de acciones para que pueda elegir un director. O sea, de esa manera le asegura a la hija que puede elegir un director. Si no, no puede elegir a ningún director si no tiene mayoría absoluta, salvo casos excepcionales como el voto acumulativo. O sea, tengo que prever la no transferibilidad amplia de las acciones, porque si no, ¿cómo hago para mantener el elenco accionario con familiares? Porque alguien que está en contra de la sociedad y tiene 100 acciones podría vender 2 a un narcotraficante y no hace entrar en la sociedad. ¿Cómo puede resistir una sociedad familiar eso? Hay que impedir el ingreso de aquellos que no son bienvenidos. Lo mismo hay que pensar para el caso de herencia, lo mismo hay que pensar para el caso de divorcio. O sea, son todas situaciones Algo que está haciendo, o sea, hoy las siguientes generaciones se casan cada vez menos y también las que se casaron, las que ya están casadas se están divorciando cada vez más. Por supuesto, además de esto, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de un aspecto protectorio de una chiquita que es la mimada de los padres, pero no es el caso único. Hay algunos hijos, hay algunos casos que se descarrían, que son malos. Entonces, esos hijos atacan al otro grupo familiar y le impiden administrar, y le impiden la supervivencia, porque una de las cosas que les diría a los abogados es que cuando el conflicto entra en la sociedad se muere.
O sea, es muy difícil mantener viva a una sociedad con conflicto, y en la Argentina más. Tenemos que hablar mucho de lo que son los conflictos sociales. Esto que citaba, ¿no? Como las rivalidades familiares, los conflictos familiares, tienen cuando empiezan a hacerse evidentes, ya no hay manera de gestionarlo, cuando las familias pierden las capacidades de autogestión de esos niveles de tensión, me parece que es una de las, bueno, ya está estudiado, ¿no? Que es uno de los factores de desaparición, de mortandad de las empresas familiares más acuciante. Bueno, si te parece, Ricardo, vamos a ampliar un poquito Sí, esto sí, y ya le vamos pasando, por supuesto, vos vamos dirigís complementando. totalmente. Vamos complementando con la mirada, ¿no? Desde esta óptica, desde la óptica de la psicología, desde las ciencias del comportamiento, desde el entender y el dar entendimiento a lo que es las dinámicas grupales, cómo funcionan la familia, qué es esto de la terapia familiar sistémica que está tan presente. Entonces, hay algo que voy a presentar a Alicia primeramente para que todos también la conozcamos y quienes puedan ver este video también puedan conocer de ella. Alicia Graciela Stiebelberg es contadora pública nacional y licenciada en psicología clínica, consultora especialista certificada en empresas familiares, by Harvard International and Crowe and Company Firm, certificada en tecnología Value Drivers, miembro del registro de consultores de empresas familiares certificados del IADEF, fundadora de AGS y asociados, directora del programa de premios IADEF y la EF, consejera de junta directiva del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, que luego voy a hacer alguna mención de eso. Libro publicado Manteniendo la familia y los negocios, transformar la zona de conflicto en zona de acuerdo. Es un libro que se publicó por Ediciones Granica. Es del año pasado, del 2020, así que a todos les recomiendo esta lectura. También autora de varias publicaciones, libros y artículos en varios medios de comunicación. Alicia, me encanta que puedas acompañarnos. Hoy te damos la bienvenida a Mar del Plata, a esta linda ciudad que siempre te está esperando. Y un poco la pregunta, y siguiendo lo que ya comentaba recién Ricardo, es ver desde tu óptica, ¿no? ¿Qué valor crees que le aporta la psicología cuando estos profesionales de esta rama disciplinaria están especializados en lo que es cultura de empresa familiar? ¿Qué le aportaría esto al trabajo que están haciendo los abogados y que hoy se desarrollan, que, como bien decía Ricardo, hacen a la supervivencia, a la mejor vivencia o continuidad de las empresas familiares? Bueno, primero, muy, muy agradecida de poder estar un poquito, yo desde Buenos Aires, un poquito en Mar del Plata, que me gusta muchísimo estar ahí, visitarla, y bueno, por el paisaje y por la gente. Bueno, hubiera contestado y conversado algunas cosas que dijiste vos, algunas cosas que dijo Ricardo, pero voy a tratar de ordenarme porque, bueno, se dispararon un montón de ideas súper interesantes que comentó Ricardo también, y me gustaría, pero a lo largo de la presentación creo que va a ser importante que la vaya puntuando. Si sos tan amable, Nati, si querés poner mi presentación, primero agradecida de la invitación del Colegio de Abogados de Mar del Plata, y por supuesto como representante también del IADEF, muy honrada de estar con ustedes. Agradezco también la presentación de Natalia, y bueno, estoy a disposición para después ampliar cualquier tema. Y gracias por haber comentado también mi libro bastante reciente, ¿no? Bueno, hay algo que me llamó poderosamente la atención, y es el título de esta charla. El título de esta charla tiene que ver con la visión panorámica del conocimiento de la empresa familiar. Y si hay algo que a mí me disparó, es estos aspectos vinculados al componente humano y familiar, ¿no? Y bueno, entonces
¿cómo tener esa visión más amplia del tema? Lo que no está oculto, o sea, esto, lo que va más allá de una creencia subjetiva, o sea, de un individuo, de una cultura. Desde el punto de vista psicológico, lo que es muy interesante, que hay como una visión panorámica, es un fenómeno, se llama visión panorámica desde el punto de vista psicológico, a una manera secuencial de los momentos más sobresalientes de la vida de las personas en situaciones límites. Me pareció muy acertado hacer este pequeño comentario sobre el título, porque por algo aparece este título. Y o sea que tiene que ver con la concordancia, y ya que mencionó Ricardo algo de la filosofía, tiene que ver con la concordancia del pensamiento con lo real. Y bueno, vamos a desplegar un poco esto, y yo diría, respondiendo un poco a la pregunta de Nati, y también pensando, este valor vos preguntaste que aporta un psicólogo, yo te diría, no un psicólogo, pero bueno, aspectos o cuestiones psicológicas al trabajo de un abogado, en mi opinión, es un aporte mutuo. O sea, no sería un aporte de la psicología o de un psicólogo, una psicóloga, sino que se aportan mutuamente. ¿Por qué? Porque abordar esta temática tan específica y tan compleja como es la empresa familiar necesita de lo interdisciplinario, como muy bien dijo Ricardo. O sea, es fundamental compartir trabajos de consultoría, con abordaje multidisciplinario, compartir también distintas herramientas, reflexiones. O sea, hay claves que se requieren conocer. Hay que realizar investigaciones, hay que resolver casos. Y esa interdisciplina es lo que va a hacer que esas reflexiones que surgen enriquezcan los resultados. Yo siempre digo que construir un negocio exitoso exige una cantidad enorme, enorme de energía, confianza, talento, trabajo duro y suerte también. Pero cada negocio de familia exitoso es de alguna manera, como me gusta decirlo, un pequeño milagro. Y ya después vamos a volver un poco con lo que dijo Ricardo respecto del barco, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Pero, ¿qué pasa? Y esto de la familia es la más compleja de todas las instituciones. Es un hecho social universal y constituye el primer núcleo de la sociedad en la cual todo ser humano participa. Representa el tipo de comunidad en la que se encuentran unidos variados aspectos de la sociedad, en la empresa familiar. Los económicos, los jurídicos, los socioculturales. Y hoy por hoy no podemos hablar de la familia empresaria, ni de la empresa familiar. Con los nuevos cambios de códigos, y los códigos de cambio, y los nuevos códigos, hay distintos tipos de familia y hay modos de ser familia. Esta pérdida, esta pérdida de lo que decís de la segunda generación, y hablamos de la tercera también, que hay pérdidas de empresas familiares, en realidad a mí me gusta más que hablar de empresa familiar o de empresas familiares, de familias empresarias, porque esa es la continuidad que nos interesa resaltar. O sea, la continuidad de la familia empresaria. A mí me parece que la familia empresaria es lo principal, y por eso sustantivo familia empresaria en lugar de empresa familiar.
La empresa familiar son sistemas sociales entrelazados, y hoy por hoy me gusta hablar también de sistemas en red. O sea, hay un nuevo, si tenemos el sistema familia y el sistema empresa, que serían la sociedad de los intereses, este abordaje sistémico que comentaba Nati, que es la sociedad de los afectos y la sociedad de los intereses, o sea, el sistema familia a predominancia del sistema de los afectos, de la pertenencia permanente de los miembros, de la conducta subconsciente. La familia es un sistema introvertido que minimiza los cambios. Cuando vemos que la sociedad de los intereses, que sería el sistema empresa, es a predominancia de pertenencia temporaria, de conducta consciente. Es un sistema extrovertido porque mira hacia afuera, mira hacia el mercado y promueve los cambios. Hoy por hoy estos sistemas que antes estaban intersectados, hoy por hoy están interconectados. Y hay también predominancia de lo emocional en las empresas. O sea, antes, digamos, uno trataba de limpiar bien los campos, pero hoy por hoy, incluso desde hace un año y algo más, que están muy interconectados estos dos sistemas, la familia y la empresa. Y hay nuevos modelos de familias y de empresas, y hay un nuevo contexto que invita realmente a interconectarnos en redes vivas. El nuevo desafío, yo digo que no es aprender, sino desaprender lo que hasta ahora tuvimos como certeza, ¿no? Desaprender para aprender cosas nuevas, para aprender desde distintas miradas. Por supuesto, lo que pasa es que hay que hacer espacio, un espacio, digamos, un espacio mental. Si querés pasamos a la segunda, a la siguiente. Y ya que estuvimos hablando de ver qué pasa con la familia, con la empresa, los planes del dueño, esto que comentaba así Ricardo con un ejemplo muy, muy bien, muy real, pero bueno, vamos a ver que hay un plan de un dueño, un plan de la familia, y también puede haber un plan de la compañía. Y si queremos planificar todo esto, hay que llegan a interactuar estos planes, llegando a definir el plan de sucesión también. Estamos hablando de un plan de sucesión y podemos hablar también de un plan de transmisión generacional o de convivencia generacional. Plan de sucesión tiene que ver quizás con un hecho puntual, pero también estamos hablando de procesos, ¿no? O sea, ¿y qué pasa acá? Yo lo veo como que cada plan también tiene dos dimensiones. Una dimensión que lo llamo hard, que incluye cuestiones de orden económico, tributario, legal y financiero, y también hay un lado que podríamos llamar soft, donde se relacionan las metas personales, el orgullo, la comunicación, el manejo de conflictos, cosas más que atañen a estos aspectos relacionales que nos estábamos refiriendo. Es muy importante tener en cuenta también las etapas evolutivas, las personales, las familiares, las empresarias, y también esto que trajo algo Ricardo, las habilidades requeridas para cada etapa también, y las necesidades y los desafíos que hay que afrontar, ¿no? Porque son sistemas dinámicos. ¿Querés pasar a la siguiente, Nati, por favor? Bueno, acá ven cómo se complejizan las relaciones. O sea, hay una complejidad. O sea, ¿qué se diferencian con las empresas de capital? Y ustedes bien lo dijeron, son iguales en realidad, porque son productoras las empresas productoras de bienes y de servicios como cualquier otra empresa de capital.
pero se suman a la complejidad de dirigirlas las tensiones de las relaciones familiares. Esto que hablaron de las tensiones de las relaciones familiares se suman a lo que sería una empresa de capital común. Y también la transición generacional. Entonces, yo digo, para tener una empresa familiar saludable, es muy importante hablar de una planificación. Y hablo de una planificación total, para alcanzar éxito y continuidad. Pero ¿qué pasa? Puede haber una fuerza motivadora que puede ser, supónganse, defender y perpetuar la empresa. Esa puede ser una, si hablamos de continuidad. Puede ser preservar el bienestar y la seguridad financiera. Puede ser que la empresa familiar sea guardián de los valores y las tradiciones familiares, ya que hablaste, Nati, de valores, o sea, a ver, puede ser que sea un resguardo esa empresa de las tradiciones y los valores familiares. Puede ser el monumento también al esfuerzo del fundador o de la familia. O sea, todo esto se mezcla en lo que es la empresa familiar. Si querés pasar a la siguiente, vemos que si queremos armar un plan de sucesión o de transmisión generacional o de convivencia, hay herramientas que nosotros aportamos desde lo vincular, que puede ser el genograma familiar, donde ahí sí, estas cosas que por ahí no están resueltas, que pasan de generación a generación, y no sabemos por qué ciertas cosas de la empresa, puede ser jurídico, financiero, tributario, otras razones, pero se disparan porque hay ciertas cosas que aparecen que pueden ser secretos de familia, pueden ser miedos, pueden ser triangulaciones, lealtades invisibles. Y bueno, es muy importante, antes de iniciar cualquier acción, por ahí o en paralelo, vislumbrar a ver qué pasa con estos problemas emocionales que por ahí están congelados o generan resistencias a cualquier tipo de intervención, ya sea jurídica, tributaria, de planificación o de lo que fuere, ¿no? Si querés, comento una o dos cositas más muy brevemente. Bueno, podemos hablar de esto del equipo de planificación, que me parece que es un tema importante. Hay que diferenciar que van a haber distintos partícipes en un equipo de planificación y que incumbe a todos los que participan de una empresa de familia. Pueden ser los dueños, las familias, porque cada cosa responde a los demás. Entonces va a hacer falta el asesor legal, el de inversiones, el banco, el asesor de seguros. Va a tener que intervenir la familia, el directorio, quizás un asesor psicológico y un asesor de negocios de familia o de familia empresaria que va a estar especializado en este tema y que quizás va a ser facilitador de los otros especialidades o disciplinas. Entonces, como ustedes ven, es un sistema complejo. Es muy importante el abordaje del interdisciplinario y me gustó el tema que trajo Ricardo y yo traía un ejemplo también. Digo, ¿qué pasa con un dueño que visualiza a su yerno como un posible sucesor del liderazgo de la empresa, pero se puede desalentar y hasta cambiar de planes en el caso de que el matrimonio de la hija parezca inestable? O sea, estos casos son reales. Bueno, muchas gracias. Sí, tal cual. Bueno, genial. Abierto al diálogo. Sí, lo seguimos abriendo un poquito más. Muchas gracias, Alicia. Y bueno, quiero presentar a Jorge, que también nos acompaña, y voy a hacer una breve síntesis de su biografía. Jorge Fabián Terreu, contador público nacional, Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en procedimiento fiscal y ley penal tributaria de la Universidad Nacional del Mar del Plata, MBA, maestría en administración de negocios,
también de aquí de nuestra universidad, posgrado en Dirección de Administrativa y Estratégica de Recursos Humanos, un gran consultor en el área de los recursos humanos, posgrado en Perfeccionamiento Gerencial en la UCA, Universidad Católica Argentina, socio investigador académico del IADEF, y también consultor de empresa familiar, que ha escrito muchísimos artículos y siempre tiene presencia de sus interesantes artículos en revistas que se publican aquí en Mar del Plata también. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos desde tu mirada de la gestión, de los equipos, de la gestión de los talentos, tanto familiares como en convivencia con los no familiares, que hacen a la construcción o al desarrollo y a la evolución de los sistemas empresariales. Así que bueno, a mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros una mirada también complementaria de cómo desde la interdisciplinariedad, con los abogados, con los profesionales de la psicología o del área del... Hoy también hay muchos profesionales que nos acompañan desde el coach y desde otras ciencias con los cuales los empresarios familiares, los miembros de familias empresarias también recurren, pero ¿cómo lo manejamos desde la gestión empresarial? ¿Qué nos podés traer también desde una mirada, desde la profesionalización que tiene que dar primeramente la familia empresaria, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muy agradecido por la invitación del IADEF y del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Voy a tratar de complementar todo lo ya descrito por Ricardo y por Alicia, desde una mirada que conjuga lo hard y un tanto lo soft también, ¿no? Para ponernos en contexto y darle un marco referencial, recordemos que el 80% de las empresas de nuestro país son empresas familiares, ¿no? Y que el 60% de nuestro PBI está dado por PBI argentino, por el 60% también de empresas familiares que contribuyen a ese PBI. Y que el 70% del empleo privado lo brindan las empresas familiares. Estos números son a nivel nacional. Estamos en Mar del Plata, donde seguramente, si bien no hay estadísticas oficiales, pero sí por lo que observamos de la realidad, se acentúan aún más. Ahí la importancia al tener una mirada sobre el tema de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque cuando uno se adentra en este universo es apasionante, dado que comienzan a conjugarse dos tipos de situaciones. El proyecto empresarial y el proyecto familiar. Entonces, a partir de ahí, ustedes bien hablaban anteriormente, Ricardo y Alicia, es que el desafío es trascender la segunda y la tercera generaciones, porque siempre está la visión y el sueño del dueño, del socio fundador, en lograr una continuidad, que muchas veces esto no se lleva a cabo, no se cristaliza, no se concreta. Uno de los temas que comentabas, Natalia, es que es inherente a esta continuidad la profesionalización que tiene que tener la empresa familiar. Y cuando hablamos de profesionalización, no estamos hablando que todos tienen que ir a la universidad, ¿no? por decirlo de alguna manera, sino de entender que estamos en presencia de un sistema en el cual cada elemento que compone la gestión tiene que tener con una despersonalización, vale decir, con un estándar de donde predomine la gestión, donde predominen los procesos, los procedimientos, independientemente del nombre y el apellido que detenten los cargos. Es muy común, normal ver que hay portación de apellidos en las empresas familiares, que parecería que el apellido da derecho a ocupar cualquier cargo. En la medida que logre entenderse que esto no es así, porque quien participe dentro de una empresa familiar no solamente tiene que tener las capacidades, las habilidades para desarrollar una función específica, sino también a eso tiene que conjugarse con la pasión propia de un integrante de la empresa familiar. Cuando logramos esto, logramos éxito. Pero no es tan sencillo
si bien lo tenemos claro desde la teoría, cuando vamos a la práctica permanentemente vemos que esto no es así. Afortunadamente, por lo menos en mi experiencia en los últimos años, veo que se está desatando caminos anteriores y que las nuevas generaciones están de a poco yendo en esta dirección. Ya la capacitación no es una mala palabra, no es un gasto, sino es una inversión. Ya ampliar el tema de aplicar habilidades a funciones también. Y también hay muchas veces quien no está realmente capacitado puede reservarse un rol de socio o accionista con su participación dentro del capital, pero que esto no tenga que ver con la gestión. Porque siempre decimos, la empresa más exitosa es aquella que tiene a las mejores personas trabajando en los roles correspondientes, ¿sí? Con mejores capacidades, que pueden coincidir, ¿por qué no?, con integrantes de la empresa, pero no necesariamente tienen que serlo. Cuando se logra cruzar esta barrera y se logra entender que esto es en beneficio de la continuidad de la empresa y también, agrego, en beneficio de la continuidad familiar, ¿sí? Entonces estamos comenzando a recorrer un camino mucho más sano. Pero el tema de la profesionalización es un tema que es bastante, digamos, es bastante difícil de abordar porque muchas veces algunas personas se pueden sentir, digamos, discriminadas con respecto a este tema. Por eso hablaba al principio del concepto que la profesionalización en sí misma corresponde Sí, entender. algunas veces, Jorge, lo que también hablamos en este sentido, como para también familiarizarnos con la realidad muchas veces de la MIPYME, en esta fase de crecimiento en las que se puede encontrar y tiene que dar estos pasos, está en un ordenamiento de todo lo que son los procesos para formalizarlos, para ir de alguna manera quitando muchas dependencias en las tomas de decisiones y que haya más procesos estandarizados o que de alguna manera favorezcan esa no dependencia de una persona que muchas veces va acumulando, y que en realidad lo que nosotros queremos incentivar, tanto todos los profesionales que estamos acompañando a las familias empresarias, es cada vez que más miembros de las familias desarrollen sus habilidades y capacidades para el ejercicio de la dueñez y que aprendan a delegar aquello que es operativo, táctico, que podrían, como bien decías, estar en personas con más capacidades o más talentos o más, ¿no? Sí, en esto también tiene mucho que ver el tema de la integración intergeneracional, ¿no? Si bien esto es un tema en todo tipo de organización, aún cobra más relevancia en la empresa familiar, Sí. porque hay una cuota de emocionalidad presente aquí también. Y Sí. aunque parezca, no que parezca mentira, pero un dato de color tiene que ver que en este caso el tema de la pandemia vino a favorecer la integración de las generaciones. ¿Por qué? Porque necesariamente muchas empresas familiares salvaron, digamos, su vida, por llamarlo de alguna manera, a través de la irrupción de nuevos canales de comercialización vinculados a la digitalización y a la virtualidad. Entonces, las nuevas generaciones fueron las que tomaron esta posta y desarrollaron cosas que a lo mejor el fundador u otras generaciones lo veían como una posibilidad lejana en el tiempo o que se iban postergando. Pero acá, ante la necesidad de una supervivencia organizacional, tuvo que tomar un rol protagónico. Y ahí tomaron la posta las generaciones más jóvenes. Así que existió en muchos casos una muy buena complementariedad entre las generaciones, ¿no? Y esto es muy bueno y muy positivo. Y hoy, un poco algo que siempre comentamos con Alicia y también con otros asociados, es que hablar de la intergeneracionalidad hoy día no es solamente dos, es a veces esas 3 o 4 generaciones. Se está dando entre la convivencia en grupos empresariales de varias generaciones. Sí, sin duda que es así. Pero bueno, yo creo que es un desafío que
que se están, que hay que promover y que se está, los tiempos que vivimos lo están acelerando. Sí. Yo observo que hay un avance en este sentido, ¿no? Y hay un ayornamiento en todo esto, así que en buena hora. Bueno, invitamos a Camila, a Patricia, a Marcelo, a Laura, a que si quieren abrir el micrófono, hacer una pregunta, compartir alguna reflexión o algo que les haya llamado la atención de lo que hoy comentamos. Si hay algún tema que consideremos que, bueno, que también puede ser de interés para el Colegio de Abogados para seguir abordando distintas temáticas que entren más en profundización de temas para futuro. Camila, Patricia. Si me permitís, Nati, bueno, muchísimas gracias a todos por los aportes, por este lindo espacio de aprendizaje compartido. Me parece que todo lo que estamos conversando hace que sea muy importante, sobre todo para el buen funcionamiento de los órganos de gobierno también, trabajar sobre la comunicación de la familia empresaria entre sus miembros y también con las generaciones con las otras generaciones que ingresan a la empresa. Creo que esto de la profesionalización que hablaba Jorge es un desafío bastante grande, porque es como que lo saca de la multitarea, ¿no? Empezar a profesionalizar. Yo digo que para profesionalizar, y esto compartíamos el espacio con Alicia la semana pasada que hablábamos de profesionalización, ¿no? Y a mí me parece, por lo menos en las empresas en las que yo estoy asesorando, quieren hablar de profesionalización, pero todavía no han hablado de organización y formalización, que creo que es una etapa anterior. Y les cuesta formalizar, les cuesta salir del todo un poco, del multinivel, de que están en la gerencia pero bajan al operativo, de que el organigrama no está claro, de que no definen ese metro cuadrado donde se mueve cada uno, donde son quizá multiáreas, porque quieren ir por todas las áreas, porque y más cuando la familia no es tan grande y la empresa sí es grande, quieren abarcar más de una área de responsabilidad. Entonces yo creo que hay toda una tarea ahí de concientización al empresariado familiar en relación a la importancia de reconocer una estructura formal, consensuada en gerencia como órgano de gobierno, donde cada uno pueda reconocer el espacio en el cual se mueve o se debería mover y definir la responsabilidad en ese espacio y soltar y delegar, lo cual es otro desafío inmenso cuando se tienen que organizar, porque tienen que practicar la confianza, y la confianza no entre los miembros de la familia empresaria, sino entre otras personas que también tienen competencias dentro de la organización, y empezar a comunicarse, no por WhatsApp. Yo les digo, la reunión de gerencia no se hace de uno a uno, se hace alrededor de una mesa y todos juntos, no por WhatsApp, donde uno se entera, el otro no se entera. Si nos reunimos, me decían los otros días un empresario, cuando vamos al campo hablamos en la camioneta, no, si eso no es reunirse, ¿no? Claro, estar juntos, Patricia, no es estar reunidos. Este es el tema. Estar juntos no es estar reunidos, pero qué y no es estar por la tarea tampoco. Sí, no, seguro. Entonces, yo digo qué importante que para que esto de la profesionalización sea una meta, que ellos puedan reconocer la brecha que tienen que recorrer entre el presente instalado en la empresa y esa profesionalización a la que deberían apuntar para crecer y que la empresa sea sustentable. Ahí, Patricia, te hago un paréntesis, porque lo dijiste recién y lo dijiste hace un momento también. Lo que nosotros tratamos de transmitir es que hay que estructurar y hay que visualizar esa brecha, tanto en la empresa, y ahí la estructuración organizativa, tanto en la organización societaria, y ahí la estructuración y el ordenamiento de
esos acuerdos, de esos documentos, de esos pactos, de esos elementos que realmente te encuadran en la ley en función de dónde estás y a dónde y cómo querés que eso se vea reflejado también, sustentable en el futuro. Y también en la familia, porque las familias van también evolucionando y cambiando y teniendo un dinamismo que se busca estable, pero que va modificándose y que tiene que darse el lugar y favorecer esas evoluciones de las relaciones, ¿no? Entonces, me parece que ese paralelismo de darnos cuenta que de alguna manera, como si uno manejara no sé, un avión que tiene muchísimos indicadores, uno tiene que no solamente fijarse por la empresa, sino por todos estos indicadores, todas estas muestras de cómo voy manejando al futuro, llevándome bien o con lo esperado, buscando lo esperado, para lo cual hay que definir qué es lo esperado, qué es lo deseado, y hay que definirlo, como recién decíamos, en reunión, en conjunto, en convivencia con las generaciones. Fíjate qué importante que para fijar todo eso, todo lo que estamos hablando empieza con una conversación, ¿no? O sea, yo aparte de consultora de empresa de familia, soy coach organizacional. Y la verdad que he buscado hacer esta carrera porque para mí era una herramienta fundamental poder trabajar desde el coaching, los espacios de reunión donde los miembros de la familia aprendan a comunicarse. Claro. Y no hablar de lo general, sino hablar de eso que ellos no hablan, ¿no? Exacto. Hablar de eso, como decía la placa que leíamos recién de Alicia, ¿no? De esas cosas, de esos secretos, de esas cosas que meten bajo la alfombra, y creo que los consultores somos los que los acompañamos a poder levantar la alfombra y sacar ese polvito y a que se animen a hablar de eso, porque desde ahí viene a habilitarse distintos espacios, tanto en la familia como en la empresa, donde en la familia se hable de lo que se tiene que hablar, porque muchas veces porque en la familia no se habla de lo que se tiene que hablar, se llevan a la empresa conflictos que no se resuelven en la empresa. Se tienen que resolver en la familia. Y para eso es fundamental habilitar estos espacios de comunicación y calidad en la comunicación, donde aprendan a comunicarse desde otro lugar. Hay familias, a mí me ha pasado que hay familias que no tienen vínculo en su casa porque todo es la empresa. La empresa cubre todos los espacios empresariales, los espacios familiares, tiñe todo. Entonces, no conocen lo que les pasa, no conocen lo que ambicionan, ¿no? Y a veces, perdón que te interrumpo, pero ahí también nos llegan familias que se dan cuenta que con las siguientes generaciones, si las siguientes generaciones hacen un giro en busca de otras cosas que no son la empresa, dejan de tener convivencia generacional, dejan de tener convivencia familiar, porque lo han sostenido a partir de la empresa. Ahí, sí, Laura nos decía algo, Laura decía, muy interesante la charla, muchas gracias, agradecería que el rol de los profesionales, agregaría que el rol de los profesionales se va dando en estos sistemas familiares a lo largo de sus décadas de crecimiento. Debemos alegrarnos por nuestros pequeños pasajes y momentos con ellos porque siempre dejan huella. Sí, claro que sí, claro que sí. Encantada, sí, bueno, Laura también psicóloga y que está en el grupo de la sede de Mar del Plata y muy entendida en estos temas. Camila, que me gustaría escucharte. Bien. Buenas tardes a todos, es la primera vez que asisto, la verdad me recibí en el 2018, estoy recién entrando y la verdad nunca pierdo la oportunidad de hacer las capacitaciones del Colegio de Abogados y tanto de la facultad, y estoy en un estudio jurídico trabajando en Mar del Plata, y la verdad no quería perder la oportunidad, era la primera vez que escuchaba la capacitación de esta charla agradable, y necesitaba saber de qué se trataba, además de construir una empresa familiar.
Muy agradecida por escucharlos. Fui alumna del doctor Gulminelli y su esposa hace unos poquitos años atrás. Y la verdad que he abierto otras puertas y ventanas, no solo en la construcción de la empresa, sino, como bien decía Patricia, de la comunicación, las cuestiones legales, que a pesar de todo también tienen que estar, el trato humano. Estoy llenándome de conocimientos y, como digo, agradezco de nuevo esta oportunidad. Gracias, excelente. Bueno, no sabemos si Marcelo está presente aquí. Sí, hola. Sí, Marcelo, qué bueno. ¿Cómo Sí, estás? Mucho gusto. bien, mucho Bueno, gusto. yo fui invitado por Jorge Terrego, al cual conozco hace muchísimos años. Casualmente nos volvimos a ver después de una larga etapa. Qué bueno. Yo pertenezco a una pyme, tengo 55 años y hace casi ya 40 años que pertenezco a una pyme. Bueno, es muy interesante todo lo que están comentando, estamos aprendiendo, sobre todo me ha anotado un machete acá, donde estamos con el tema de la continuidad de la empresa, lo cual es muy difícil, las nuevas generaciones con otras ideas y tienen otras modalidades al cual nosotros no estamos acostumbrados, o sea, nosotros pensamos que en la empresa tenemos que estar todos los días desde que abre hasta que cierra, y las generaciones nuevas, algunas de las cosas que pasan, ¿no es cierto? Y las nuevas generaciones piensan que no es necesario así, y lo cual también es muy difícil. Yo tengo mis dos hijos, uno tiene 28 años y la nena tiene 25. Y bueno, yo vengo de una empresa que la inició mi padre falleció, yo seguí con la empresa. Bueno, pero mis hijos no quieren seguir con la empresa porque no es lo que a ellos les gusta. Yo he intentado en alguna oportunidad hacérsela sentir la empresa. Yo tengo pasión por lo que hago, pasión. Y es muy difícil a veces transmitirle eso a los hijos, la pasión que uno tiene. Yo arranqué con esto cuando tenía 18 años, 17 años. Y entendí que, después de unos años, entendí que por ahí los hijos tienen que hacer lo que a ellos les gusta, no lo que uno hace. Y mi hijo es profesor de educación física y mi hija se está recibiendo de kinesióloga. Entonces, bueno, nada, vengo pensando, yo hace muy poco, Jorge, le comenté, perdí a mi socio con esto de la pandemia, así que bueno, estoy prácticamente al frente de la empresa, con mi esposa, y bueno, estamos pensando seriamente en la sucesión de cómo seguir con la empresa, una empresa de tantos años, familiar, cómo seguir adelante. Buscando gente dentro de nuestra misma empresa. Y bueno, estas charlas también te hacen abrir un poco la cabeza y conocer gente para en el futuro inmediato seguir charlando y pidiendo ayuda, porque realmente uno necesita ayuda en este momento para poder esclarecer un poco cómo seguir adelante. Es muy lindo, la verdad que yo hace rato que no participaba de algunas, siempre he charlado de Zoom, charlas por Zoom, referido a lo comercial de lo que uno hace, pero así con gente profesional es la primera vez que participo. Tenemos un estudio de abogado que trabaja con nosotros, tenemos contador, tenemos todo en la empresa, pero bueno, es lindo escuchar distintas personalidades como ustedes, donde han hecho, no sabía que había esta empresa para el tema de las empresas familiares. Marcelo, bienvenido a este nuevo mundo
de la empresa familiar, la asociación que está presente en 25 ciudades y que constantemente estamos convocando con distintas temáticas, a las que esperamos que tus hijos y vos puedan, como hiciste hoy, abrir una ventana, mirar qué es lo que desde qué lugar se habla, qué tema se habla, cómo se escucha a otros miembros de la familia que están pasando por lo mismo que estoy pasando yo, y oxigenar, dar la opción a que se baje por ahí la ansiedad, la tensión, la angustia por el momento, por la incertidumbre que se genera en todo lo que nos compartiste, que te agradezco muchísimo, y ir viendo qué alternativas que hay, ¿no? Y ir encontrando la mejor opción para el devenir y para lo que vean todos más productivo o más eficiente, más armónico, pero como bien decíamos, siempre hay que mirarlo con una amplia gama de lo patrimonial, lo empresarial, lo de gestión y lo familiar, ¿no? Y hay que articular, hay que tratar de aunar esos aspectos, ¿no? Bueno, Coordinarlos. Quería agradecer la intervención de Marcelo, tu generosidad, Marcelo, en exponer tu caso. Muchas gracias, Jorgito, muchas gracias. No, por favor. Y también ser consciente que las conversaciones sinceras, digamos, ¿no?, entre familiares muchas veces son difíciles de abordar estos temas porque siempre tratamos de postergarlas para otro momento. Pero está bueno esto que vos planteás porque hay que sentar las bases de alguna manera y tomar el toro por las astas y comenzar a ver cómo se proyecta no solamente el presente, sino también el futuro inmediato, como decías. Así que, bueno, bienvenido, Marcelo, y acá vas a encontrar un grupo de gente que va a poder seguramente ayudarte en el caso que vos lo desees y acompañarte en este proceso. Bueno, yo les agradezco. Yo ahora tengo otra reunión con el contador nuestro de la empresa. Yo quería, Jorgito, agradecerte a vos infinitamente poder participar de esta charla, y yo seguiría en contacto, voy a seguir en contacto con Jorge para futuras conversaciones o distintas asesoramientos que yo pueda llegar a tener. Bueno. Antes de retirarte, Marcelo, hay obras colectivas, hay libros que desde estas distintas ópticas se fueron escribiendo desde la asociación, y esta última que se publica este año es de las nuevas generaciones en la empresa familiar. Una temática que seguramente te va a ser muy cercana y que, bueno, Alicia, que hoy nos acompaña, es una de las directoras de estas publicaciones, que son coautorías de varios autores, que le dan a partir de experiencias y casos. Seguramente va a ser un material que te va a ser muy enriquecido para seguir poniendo en común o en compartir con tus hijos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy buenas tardes y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. Alicia, querías decirnos algo. Alicia Pereira, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, gusto en conocerlos. Yo soy abogada, hace muchos años que lo conozco al doctor Fabián Dubois, soy muy amiga de su hijo y siempre estuve muy cerca de él, soy abogada y contadora, por lo tanto también estoy muy cerca de su Instituto de Derecho Contable. Pero siempre estuve asesorando a clientes con empresas familiares, pero a partir del 26 de febrero de este año ocurrió un hecho absolutamente insólito, que es la muerte de mi marido, que era un empresario de empresa familiar. Yo soy abogada. Mi marido tenía su empresa familiar, integrada por él y su hermano, heredada de su mamá y su papá, que son los que fundaron la empresa familiar, y a partir de la muerte de mi marido, 50% de la cuota parte de la SRL, he pasado a ser socia de la empresa de familia
y familiar, porque no es lo mismo empresa de familia que empresa familiar. Esta SRL es las dos cosas, empresa de familia, porque fue fundada por los papás, o sea, mis suegros, y aparte es una empresa familiar, porque tiene la estructura de la empresa familiar. Por lo tanto, me siento cada vez más cerca y más interesada en esta temática, porque de ser asesora de mis clientes, pasé a ser asesora de mis propios intereses y los intereses de mi hijo. Tengo 7 hijos. Obviamente, los 7 no van a poder ser parte de esa empresa y yo quiero contarles, influenciada bien por Eduardo Javier Dubois, cuál es lo que nosotros hemos, o sea, cómo es que hemos planteado la incorporación de los herederos a esta empresa. Los hemos incorporado a través de uno de mis hijos ser parte de la empresa, gerente, y el resto ser cuotapartistas, o sea, ninguno va a trabajar en la empresa, sino que van a ser integrantes de las cuotas partes, pero uno solo de ellos va a ser el que efectivamente esté incorporado a gerenciar la empresa familiar. Yo les quería contar esto porque pienso que la temática que yo tuve frente a mí, frente a qué hago con mis 7 hijos y mi propia persona, cómo nos incorporamos a esa empresa, obviamente si nos queríamos incorporar todos a trabajar en la empresa, bueno, iba a ser una tarea imposible. Entonces, siguiendo un poco los consejos de Eduardo, donde él dice que no todos los herederos deben incorporarse a trabajar en la empresa, yo les he propuesto que uno trabaje como gerente y los otros integran la empresa como cuotas partistas. Es una SRL, por lo tanto no son accionistas, si son cuotas partistas, y todos estuvieron de acuerdo. Y creo que esto es quería contarles esto porque creo que esto es algo que es muy común, porque cuando un socio muere, los herederos quieren incorporarse y no siempre es posible. Entonces, bueno, quería contarles mi experiencia, quería contarles que muy influenciada por todo el caudal de conocimientos que tiene Eduardo, que hace muchos años que yo lo sigo, que es parte del instituto. Quería decirles que hemos logrado, mi marido no adelantó la herencia, hubiera podido adelantar la herencia, hubiera podido decir, bueno, ¿quiénes son los que me van a seguir? No lo hizo, porque la muerte de él fue absolutamente inesperada, fue muerte súbita. Por lo tanto, nos sorprendió a todos esta situación, pero les quiero contar que una SRL de familia y familiar, donde mi marido era el 50% de las cuotas partes, hemos logrado conciliar la herencia incorporando a uno solo de mis hijos y el resto con su participación patrimonial, pero sin participar en las decisiones de la empresa y respetando todos las decisiones que uno de mis hijos tome al respecto. Esto es una situación insólita para mí, porque de asesorar a terceros pasé a ser asesora de mí misma, pero bueno, escuchando a Eduardo y escuchando seguramente las mismas enseñanzas que ustedes comparten, hemos logrado una solución que me parece que es la ideal y que me parece que es adecuada no solamente a mi empresa, sino a muchas empresas familiares y de familia. Bueno, les quería simplemente contar esto. Gracias Alicia también por contarnos la situación. Bueno, te acompañamos en el sentimiento por esta pérdida al comienzo del año, y bueno, y la verdad es que desde nuestra asociación
Nos gustaría poder estar cerca, o que vos invites y que te sientas invitada, vos y tus hijos, a periódicamente recibir desde estos webinars, estas actividades que hacemos, para los que son cuota partes, para los que son miembros de la familia que no están en el día a día. Y que qué importante cómo elaboran, construyen ese nuevo rol en conjunto con el que sí está dentro de la empresa y con el otro tío que también sigue estando dentro de la empresa. Porque se ha dado una solución, como hoy hablábamos y invitábamos en este espacio del Colegio de Abogados, que las soluciones como que se van complementando y se tienen que ir apalancando y acompañando desde siempre, desde lo multisistémico y multidisciplinario, de lo que es lo jurídico, con lo organizativo, con lo grupal y con lo, digamos, de las relaciones humanas, de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, hay que ir acompañando eso porque los impactos o las respuestas que tiene una cosa, un área respecto de las que van generando las otras, son de distintos tiempos. Entonces, muchísimas gracias por traernos esta situación, y ojalá que podamos volver a estar en el Colegio de Abogados de Mar del Plata hablando de sucesión, Ricardo. Yo creo que para un próximo ciclo sería muy bueno, muy positivo, hablar de esto, de traspaso, de patrimonio, de sucesión, de casos que se hacen en vida o cuando un miembro, hay que pasarlo ya cuando un miembro ya no está. O sea que creo que sería muy interesante poder ampliar en este sentido. Natalia, yo te quiero decir que el contrato social de la SRL no contempla la incorporación de los herederos del socio. Por lo tanto, esta situación, yo les informé a mis hijos que como el contrato social no contemplaba la incorporación del heredero, esto fue una negociación que tuvimos que hacer precisamente con el tío. Pero gracias a Dios, el tío y mi esposo, el papá de mis hijos, siempre estuvieron bien y armónicamente llevaron adelante la empresa. Y eso fue muy importante. Tal cual, y siempre yo les dije que la incorporación de ellos, ya sea el que asume el rol de gerente como los otros cuotaportistas, siempre respetando el 50% de la misma manera que su papá lo había respetado a su hermano. Esta situación, Eduardo nos ha contado que nunca es así tan pacífica como en nuestro caso, y por eso él aconseja que esta situación se dirima en vida de las personas. Previo. Exactamente. A mí me sorprendió, yo lo pude solucionar, pero yo estoy a favor de que esta cuestión se dirima en vida, porque si no, es como vos dijiste, o sea, el tema de la sucesión es un tema importante. Es un tema muy delicado. Y aparte puede llegar a costar la existencia de la empresa misma. Por eso es importante tratar este tema. Por eso es muy importante. Por último, y como para ir dando cierre, yo quiero compartir también con los abogados que desde la asociación también estamos muy activos en políticas públicas. Ya este número es el registro del proyecto de ley. Hoy se presentó una propuesta de ley de protocolo familiar que la verdad que acompaña a ampliar el artículo 1010 del Código Civil y Comercial, y esperamos tener una resolución favorable o ir avanzando en estos temas, pero además ya también vinimos trabajando en varias declaraciones que fuimos presentando a la Honorable Cámara de Diputados para
trabajar en lo que es la definición jurídica de empresa familiar, que entre ya la empresa familiar en el marco jurídico. Hemos pedido que se definan y que se establezcan a presidencia lo que son estadísticas oficiales de empresa familiar. Hemos trabajado también en otro proyecto de declaración en donde buscamos la registración de los protocolos de familia en las inscripciones de personas jurídicas. Y esta es nuestra gran labor institucional, asociativa y de varias personas muy sensibilizadas y motivadas por dar una atención preferente o diferenciada, un tratamiento diferenciado a lo que es la empresa familiar, no confundirla o no pensarla igual que una pyme, igual que una gran empresa, igual que una empresa, porque por sus características intrínsecas y mucho de lo que hoy estuvimos hablando, requiere un conocimiento, requiere un abordaje y un tratamiento diferencial. Así que, bueno, me parece que hoy hemos abordado una amplitud de temas muy ricos. Yo lo que dejaría es a cada uno que dé un cierre, un saludo, una conclusión, y vamos cerrando la sesión, si les parece. Ricardo. Estás muteado, Ricardo, estás muteado. Perdón. Para ser breve, yo recordaría lo que decía Einstein, que lo que más aborrecía eran los ejércitos. Algo así pienso yo. Y también Popper decía que la democracia es buena porque permite elegir sin violencia el nuevo gobierno. Eso lo digo para que no se entienda que soy dictatorial. O sea, la anarquía no me gusta porque desemboca en el caos, pero me gusta la dictadura de la ley. Y por eso creo que es fundamental en materia de empresas de familia, es muy importante que se dicten normas en lo posible que sean obligatorias. O sea, si bien es importante que las decisiones se sustenten en su propia autoridad, es fundamental lograr la oponibilidad de eso que se decide en un plano jurídico. ¿Cómo es otro tema? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, Alicia. Bueno, yo voy a tomar el ejemplo que dije que quedó pendiente del barco, que había planteado Ricardo, y digo que las empresas de familia y sus dueños son como un barco que navega río abajo, donde alguno va a ser el capitán, otros van a ser simples pasajeros, algunos se van a querer bajar en algún puerto, se pueden presentar corrientes, arrecifes, tormentas, y bueno, también se pueden jugar con el resto de la tripulación y lidiar con las dificultades del alta mar. Hoy en Argentina la empresa familiar es como un bote en el río. Está en ocasiones fuera de situaciones fuera de control. Los dueños se pueden enfrentar a cambios. Estos que comentaban también los que trajeron sus ejemplos, Alicia comentó un ejemplo muy sentido, o sea, pero bueno, nunca se pueden separar las vidas de las circunstancias que rodean la empresa. Esto tiene la característica de la empresa familiar, ¿no? Y de alguna manera la planeación o la planificación es el instrumento para mí de navegación indispensable en la empresa familiar y para todos los que se hayan abordado. Gracias por esta charla. Gracias. Gracias, gracias. Jorge. Bueno, estaba pensando también en el ejemplo que brindaba Ricardo y Alicia, y la verdad que también, complementando, digo que también es importante que ese barco suelte amarras, ¿no? Para poder despegar de la costa y llegar también a otros continentes. Pero lo que quería decir es que tenemos que acostumbrarnos desde la gestión a familiarizarnos y a incorporar, para mí, 3 conceptos que se han agregado a la vida organizacional.
que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con la resiliencia. Son estas cosas que creo están presentes en el día a día de cada organización y de cada empresa familiar. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. La verdad es que, bueno, esperamos que se repitan más ocasiones. El video va a quedar grabado en el canal YouTube del Colegio de Abogados, que también vamos a poder compartir con otras personas. A todos les agradecemos que, bueno, que sigan la temática de la empresa familiar, que se sigan sensibilizando, formando y que nos acompañen a ser también difusores, amplificadores de que esto es importante. Como nosotros decimos, que lo que buscamos es construir cultura de empresa familiar, tanto para la familia empresaria como para sus profesionales, para los profesionales que muchas veces estamos dándole al acompañamiento, el oído, el apoyo, la recomendación, la orientación. También tenemos que estar preparados para responsablemente poder orientarlos de esta manera, respondiendo a las complejidades que son propias de esa relación familia, empresa y propiedad. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.